Innovated, transformando la educación. Episodio 11. Calidad educativa bajo la lupa. ¿Estamos cuidando los aspectos que nos garantizan una transformación sin deformación? Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovated, transformando la educación. Soy Beatriz Palacios y me da mucho gusto en esta ocasión tener un tema que nos está retando a las instituciones que estamos dentro de procesos de transformación. Hablar de calidad educativa, que es nuestro tema de hoy, es poner bajo la lupa de nuestra observación esos aspectos que garantizan que todos los procesos de transformación no caigan o no caigan en la comodidad de simplemente integrar mejoras que pueden ser en forma, pero no en fondo, y descuidando lo más importante para nosotros, que somos las instituciones que nos encargamos de la formación. Cuidar los aspectos básicos de nuestros modelos de enseñanza, de nuestros procesos educativos. La calidad educativa bajo la lupa hoy tiene a 3 expertos que nos van a ayudar a reflexionar sobre aspectos que tendríamos que estar cuidando, si es que no lo hacemos, para asegurar que no estemos teniendo una transformación deformada. Así que le doy las gracias y por orden de aparición aquí a Luis López, nuestro invitado de hoy, excelente experto en normativa, pero vamos a ver cómo esa normativa realmente se lleva a la transformación. Gracias, Luis, por acompañarnos. También está con nosotros el vicerrector de Innovación y Normativa, que es Joaquín Guerra. Joaquín Guerra, además, un retador constante que nos invita siempre a pensar en cómo estamos cuidando la calidad educativa. Entonces, muy honrados que estés hoy con nosotros en este podcast. Gracias por la invitación. Sí. Y bueno, pues todo lo que se hace se tiene que medir. Tenemos que saber para qué estamos construyendo muchas de las acciones que hacemos en nuestros modelos educativos. La efectividad educativa y cómo evaluarla tiene aquí una experta. Valeria, muchas gracias, Valeria, por estar con nosotros y por ser parte de esta conversación. Entonces, pues ahora sí, pues vamos a empezar con una pregunta obvia. Obvia, pero no significa que sea sencilla muchas veces de responder. ¿Qué significa la calidad educativa cuando hablamos de transformación, Joaquín? Muy bien, Betty, muchas gracias. Bueno, tratando de ser breve a una pregunta compleja. A ver, todas las instituciones, todas las organizaciones, los seres humanos, estamos en constante cambio y la transformación es importante y sana para poder seguir avanzando, para poder adaptarnos al contexto, a la situación, a la realidad. La realidad es una y la manera en que nosotros nos acercamos a esa realidad o nos adaptamos a esa realidad o nos alineamos a esa realidad requiere de procesos de cambio y de transformación. Ahora bien, no cualquier transformación. Es una transformación planeada, diseñada, analizada, todo lo que se requiere. Pero es importante, y ahora sí, en aspectos como la educación, que esos cambios o esas transformaciones que hagamos en todo momento mantengan, aseguren, garanticen que principios fundamentales se cuidan, se mantienen, se respetan. Y entonces, sí cambiamos, sí transformamos, pero cuidando ciertos principios. Y uno de esos para mí, en mi opinión, es asegurar que la calidad académica, y podemos platicar en un momento más a qué nos referimos con calidad académica, pero que esa calidad se mantenga, se cuide, se siga para asegurar que la transformación nos lleve a un estado nuevo, distinto, alternativo, pero siempre garantizando que las cosas se hacen como debe de ser. Y bueno, para ese deber ser que ahorita mencionas, Joaquín, muchas veces relacionamos conceptos como las acreditaciones, los rankings, cuando hablamos de calidad educativa. Tú, Valeria, que eres experta en muchos de estos temas, ¿qué relación ves en hablar de rankings y de acreditaciones cuando estamos cuidando la calidad educativa de una institución? Bueno, pues básicamente estas acreditadoras, estos rankings, lo que cuidan son esos indicadores universales que podemos estar hablando de calidad, en este caso, pues calidad académica. Obviamente es por una serie de expertos en donde cuáles se van definiendo ciertas secciones, ciertos temas en general, junto con sus indicadores de que sí o sí eso tiene que estar, tiene que evaluarse, tiene que estar monitoreado
independientemente qué transformadoras o no sean las instituciones educativas, qué disciplina, cuál es el alcance, cuáles son sus misiones y visiones, ¿no? Entonces, de eso se encargan, de estar monitoreando y estar dando acreditación y estar dando, obviamente, la evidencia de que sí se están cumpliendo con estos indicadores. Y pues ahorita el cumplimiento de indicadores nos lleva a pensar que hay elementos que son no negociables cuando hablamos de calidad. O sea, para poder ser acreditados, para poder tener un cumplimiento, como también mencionabas, Joaquín, definitivamente hay cosas que son indispensables tener en nuestros modelos de calidad. ¿Qué no es negociable cuando hablamos de calidad educativa, Luis López? Bueno, que no es negociable. Yo creo que no es negociable lo que esté fuera del marco que está definido dentro de lo que se permite, de lo que se busca como calidad en cada institución. Y ahí entramos a mi tema, que es la normativa. La normativa tiene 3 elementos. Uno es equidad, el otro es calidad, asegurar equidad, asegurar calidad y asegurar certeza jurídica. Esos 3 elementos definen un marco de operación, un marco de planeación, un marco de estrategia, y lo que esté fuera de ese marco es lo que es no negociable. ¿Qué incluye ese marco? Depende de la estructura de la misión, de la definición de cada institución. Y eso nos podría llevar también como 3 podcasts fácilmente para hablar solamente de eso. No, sí, definitivamente en cada uno de nuestros episodios nuestra audiencia sabe, aquellos que nos han seguido constantemente, que salen muchos temas que después decimos, ameritan un programa. Y creo que ahorita, que me dio un poquito de temblor cuando oía esta parte del marco jurídico detrás de la norma y detrás de muchos de los aspectos que hay que cuidar, pues pienso en la rigidez de elementos que están ahí en modelos de transformación, que debemos de cuidarlos y asegurarlos, pues con la rigurosidad, y empiezan a chocar 2 conceptos, la rigurosidad, la flexibilidad para estar corriendo rápido en modelos de transformación. ¿Cómo equilibramos esta ruta constante que estamos viviendo las instituciones educativas que estamos transformándonos? Rigurosidad versus flexibilidad. ¿Cómo lo estás haciendo, Joaquín? ¿Cómo lo estás viviendo en la institución? Sí, a ver, definitivamente es un reto, no es sencillo, eh, pero sí quiero ser claro diciendo que no tiene que ser uno u otro, que no están peleados. Sí es un reto compaginarlos, alinearlos, pero es importante. ¿Por qué? Porque como muchas cosas en la vida, si te inclinas hacia un lado, ganas cosas y pierdes otras. Si te inclinas hacia el otro, igual. Entonces, si soy muy flexible, puedo caer en situaciones donde detalles, principios que hay que cuidar, que hay que salvaguardar, se hagan a un lado, y entonces por esa flexibilidad dejamos de respetar, de cumplir, de seguir principios. Por el otro lado, si me inclino a los principios, puedo hacerme muy rígido y entonces perder la oportunidad de voltear a ver oportunidades que me permiten adaptarme a esa realidad. La realidad que existía antes, que a lo mejor estaba más apegada a esos principios, ahora ha cambiado, necesito buscar cómo acercarme, pero sin perder esos básicos. Entonces, es un reto constante, pero mi mensaje principal es que en ese esfuerzo constante siempre estemos vigilando por mantener un sano balance entre el marco, el principio, el deber ser, lo que nosotros hemos definido que queremos y cómo lo queremos, contra la oportunidad de renovar, cambiar, adaptar. Y yo añadiría que esa combinación, que es muy difícil encontrar el punto justo medio, es lo que permite crecer a las instituciones y lo que le permite explorar y desarrollar nuevos modelos, nuevas ideas, nuevas estrategias. Pero tiene que ser muy, muy cuidado para que al final esas propuestas de cambio
queden dentro de un marco que después nos permita aterrizar, operar y generar un resultado concreto. Es correcto. Y si me permiten nada más, ambas se retroalimentan, porque sí quiero también dejar claro que a veces escuchamos la palabra norma, marco, rigidez, pero yo lo que creo es que esto se retroalimenta. El proceso de transformación, de cambio, retroalimenta a la norma, a las reglas, al deber ser, para hacerse también ajustes acordes a las necesidades Del día a día. del día o de la actualidad, y viceversa. Esto retroalimenta la transformación para también decir, oye, no se te olvide, no perdamos de vista que hay esenciales que tenemos que cuidar. Sí. Bueno, miren, aquí nuestra audiencia, yo creo que estamos escuchando esta realidad que está detrás de, o sea, detrás de toda esta vorágine de situaciones que vivimos, donde estamos viviendo los cambios, las presiones del cambio, detrás tenemos que estar reflexionando sobre este aspecto para llegar a este equilibrio donde no perdamos el ojo de estas cosas rigurosas a cumplir o estos mínimos a cumplir, pero al mismo tiempo estemos acelerando el paso para todos los modelos de transformación. Entonces, este equilibrio hay que estarlo midiendo para que nos esté dando esta retroalimentación que necesitamos. Entonces, procesos, ¿vale? Como los que tú sigues, como los que tú tratas de impulsar dentro de la institución, ¿cómo los estás llevando para que este equilibrio realmente exista y realmente haya información tangible que la evaluación puede darnos para poder ir balanceándonos con la rapidez que nos lleva el proceso de transformación? Como decía ahorita Joaquín, no perder de la mira qué es lo que queremos con esa transformación. Creo que muchas veces caemos a lo mejor en estas ganas de querer cambiar, de querer innovar y no saber el por qué queremos innovar. Entonces sí tener en la mira de que porque había algún área de oportunidad, había algo que necesitábamos corregir, y sí, bueno, es por qué, porque estábamos obteniendo un resultado distinto, ¿no? Entonces, teniendo eso en claro, pues tiene que haber una evaluación, no solamente de satisfacción, porque generalmente, insisto, en eso recae todo lo que es de transformación, de innovación, de qué tal te sientes con esto, qué te gustó más y te hizo más fácil, pero ¿y los resultados? ¿Cómo están? Entonces, pensar toda esta transformación con un modelo bien estructurado y bien planeado de evaluación y hacerlo por pilotos, es decir, dejar como se hacía antes para poder estar evaluando y tener esta nueva forma y estarlo evaluando y estar comparando y saber si esos son los resultados que queríamos lograr con esto. Y de nueva cuenta, tener muy, muy claro qué es lo que queremos cambiar. Si nomás es satisfacción, perfecto, pero si es en aprendizaje, lo que es nuestro caso, a lo que nos dedicamos, pues tenerlo claro, cómo quieres estar mejorando con eso y de qué manera se va a ver. Y si no se resultó con esa transformación, bueno, sabes que ese no es el camino, ¿no? Y hay que movernos para otro camino y volverlo a intentar. Bueno, miren, querido auditorio, creo que algo importante en este proceso, aquí escuchando a nuestros expertos del día de hoy, es que finalmente esta reflexión detrás, pues es la base de nuestras estrategias de transformación. Y en este programa, algo que intentamos hacer siempre es dar consejos prácticos, porque esto que ustedes nos dicen no es nada fácil de desarrollar, de aplicar, de llevar dentro de una institución. Denos posibilidades de entender cómo verlo aplicado en nuestras instituciones para aquí, para nuestra audiencia. Y aquí me gustaría preguntarle a Luis, a ver, Luis, un ejemplo real, práctico, donde muchas veces gana o se prioriza algo de velocidad y se deja de lado lo que se debe cuidar de la rigurosidad de una norma. O sea, un ejemplo para que podamos entender cómo no caer en eso. Mira, creo que más que darte un ejemplo concreto, escuchando a Valeria y a Joaquín, creo que mi recomendación a los escuchas, tus escuchas, es que se tiene que seguir un proceso. Y el proceso es, ¿qué quiero innovar? Esa innovación implica hacer un proceso, hacer un piloto, probar. Ese piloto tal vez se sale un poquito del marco normativo, tiene que ser así. Si no, nunca podríamos avanzar. Pero siempre cuidando esos 3 elementos: equidad, calidad y certeza jurídica. Entonces, cuidando eso y tomando esos riesgos medidos, te sales de ese marco, se miden los resultados, porque
Creo que un error muy grande es, oye, hice el piloto, me dio unos resultados tremendos, pero fue un piloto reducido para una escuela muy específica, para un perfil de alumnos muy concreto, que el resultado salió increíble. Pero ya cuando lo quieres escalar a una universidad, a más campus, pues no necesariamente va a salir. Entonces, por eso es bien importante esa medición donde tengamos certeza de que ese cambio sí va a tener un futuro positivo. Y después de eso es donde regresamos, oye, el marco a lo mejor ya lo movemos un poquito para que quede dentro de ese nuevo proyecto y de ese nuevo esquema. A veces se logra todo el paso y se abre el marco, a veces no tenemos información suficiente y tenemos que extender el piloto 1 o 2 semestres más porque no tenemos suficiente información. Y creo que ese es un proceso que yo vería como natural y que parece muy básico, pero no necesariamente se tiene la certeza ni la claridad de seguirlo. Bueno, y escuchándote, Luis, este triángulo de las Bermudas, que así lo visualizo, ¿no? Como estos 3 aspectos que tú nos sugieres que hay que cuidar, pues parecería, ¿verdad? Para muchos que puede ser algo, pues lento, porque son muchos aspectos que tienes que ir cuidando para el equilibrio. Entonces yo le preguntaría a Joaquín al revés, ejemplos o recomendaciones que nos puedas dar para que no nos pase lo contrario. O sea, cuidar tanto este proceso para que las cosas se normen bien, se lleven con calidad, se lleven con reflexión y que no perdamos oportunidades de transformación. No sé si algún ejemplo que nos puedas decir donde se pierden muchas veces en las instituciones posibilidades de correr en la transformación porque estamos detenidos haciendo el proceso correcto de reflexión. Mira, obviamente es una gran cantidad de diversidad de opciones y de ejemplos, pero quiero hacer mención a lo que hoy estamos viviendo, que es una realidad y nos está retando a todos, a las universidades, que es el tema, como ya muy conocido, de la inteligencia artificial, que está impactando todos los aspectos o muchos de los aspectos de nuestra vida, y la educación no es ajena. La educación está siendo impactada y va a seguir siendo impactada por la inteligencia artificial. Entonces, cuando vemos una realidad que está ahí de una herramienta con muchas posibilidades, entonces es, oye, transformar, movernos rápido para ver cómo podemos aprovechar, usar, impactar a la educación. Pero por el otro lado, eso no significa que hagamos lo que sea con la inteligencia artificial a costa de nuestros principios, de nuestros deberes ser. Y un ejemplo sería, voy a utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Muy bien, metámosla. Pero aseguremos la calidad, el aprendizaje, si la vamos a usar con nuestros alumnos, cómo nuestros alumnos aprenden mejor. Oye, esa herramienta puede tener un mal uso como cualquier otra herramienta y tecnología. Sí. Ok, ¿qué tenemos que cuidar? Principios normativos de calidad para que tenga un buen uso y no por quererla usar o meter al proceso educativo. Bueno, pues que hagamos lo que sea con ella y se vale cualquier cosa. Eso se tiene que analizar. Oye, no se vale cualquier cosa. Esto es lo que tenemos que cuidar. Buscando el por qué. Oye, ¿el por qué? Porque quiero asegurar mejor aprendizaje. Muy bien. ¿Cómo esta herramienta la utilizo para asegurar mejor aprendizaje? Pero al mismo tiempo, ¿cómo cuido que no se utilice de una manera equivocada o no ética? Entonces, son ejemplos de otra vez, cosas no fáciles y más cuestiones como la inteligencia artificial que van muy rápido, están cambiando día a día, nos están retando y entonces cómo buscar ese balance en el provecho para que nuestros alumnos y nuestros profesores crezcan y mejoren sin perder principios básicos. Bueno, nuevamente, yo escucho y lo estoy tratando de asimilar como una persona más de esta audiencia que está simplemente retada a hacer cosas de transformación y que de repente escuchas de manera abrumada todo lo que
nos han dicho muchos de nuestros expertos en otros episodios de lo que tenemos que hacer para transformar, ¿no? Y las transformaciones digitales y las transformaciones de procesos y las transformaciones de nuestro modelo educativo. Pero detrás, de repente no recordamos que es todo un proceso que hay que cuidar con la normativa, con la efectividad, la evaluación, para poder asegurar que se amalgamen bien todos estos criterios de transformación. Y aquí, a ver, vale, algo importante cuando yo escucho a Luis y a Joaquín con sus recomendaciones, es que es muy fácil decir, vamos a hacer las cosas, pero después medimos los resultados. ¿Qué recomendación le darías a nuestra audiencia? O sea, ¿qué aspectos de la evaluación te permitirían saber que realmente estés llevando a cabo un proceso de transformación efectivo? O sea, ¿por dónde empezar? Yo soy una persona queriendo implementar modelos de efectividad en mi institución. O sea, ¿por dónde empiezo para que se evalúe de manera correcta la efectividad de mi proceso de transformación? Creo que pensando en la audiencia, lo más fácil sería hacer sinergia con algún experto, ¿verdad? Para que el proceso sea muchísimo más fluido. Pero como mencionaba hace unos momentos, tener muy claro qué es lo que pretendes lograr con ese cambio, con esa transformación, y teniendo eso, bueno, ver qué es lo que te puede dar de evidencia para decir si lo lograste o no lo lograste. Eh, Cometemos a veces el error de, por ejemplo, poner que concientice el estudiante o el empleado de más. ¿Cómo vas a evaluar que concientice? Entonces, tratarlo de bajar a algo que pensemos ya la herramienta que vas a utilizar para poderlo evaluar, para que realmente todo el hilo conductor cuadre, desde lo que planeaste, qué ibas a hacer, cómo lo estás logrando, qué fue lo que preguntaste y saber si el resultado y que todo concuerde. Y no de repente pensar el nivel de satisfacción y digas, claro, es muy importante que se haga frecuentemente. Preguntaste nivel de satisfacción, no la frecuencia en el uso, ¿no? Entonces, que todo cuadre. Pero es todo un tema, pues obviamente por algo hay varias credenciales y niveles educativos enfocados a evaluación del aprendizaje. Entonces, diría que lo más sencillo sería pues consultar con algún experto para que esto fluya más y no perder de vista esos pequeños elementos que le van a dar la evidencia contundente a tu proceso de transformación o a tu transformación, independientemente cuál sea, para saber si cumplió con las expectativas, ¿no? Bueno, esta recomendación que nos hace Vale, hilvanando un poco de las respuestas que nos han dado aquí nuestros invitados, la veo muy trascendente en todas estas decisiones que están tomando ustedes en sus procesos de transformación. Estamos en un bosque de posibilidades dentro de todo lo que estamos haciendo en la institución. Tenemos muchos elementos que pudiéramos querer evaluar y que, como bien dice Vale, pues, ¿por dónde empezar? Primeramente hay que tener claro una estrategia. También nos recomendaba mucho esto Joaquín, o sea, el aspecto de saber hacia dónde queremos llegar para poder ver cómo balanceamos lo que estamos haciendo. Bueno, pues hay que tener clara esa estrategia, hay que tener claro cuáles son esos mínimos que el triángulo de las Bermudas que nos decía Luis, cómo vamos a seguir manteniendo este equilibrio entre lo que no podemos evitar contra lo que nos está exigiendo el proceso de transformación. En este bosque de posibilidades, hagamos una estrategia de evaluación, consultemos a un experto o nosotros internamente hagamos la reflexión de seleccionar en dónde un resultado evaluado nos va a permitir saber si el logro de nuestro proceso de transformación se está dando. Entonces, como ven, estos temas parecen con una lógica, pero esa lógica pues implica que estemos todos conscientes de los mínimos que tenemos que hacer para transformar sin perder la calidad educativa. Pero Luis, ahorita hablaba, Vale, de algo importante también que es escuchar a nuestros usuarios. ¿Cómo para normar y para poder tener todo este cumplimiento de la rigurosidad detrás de los procesos de transformación, escuchamos al usuario? ¿Qué aspectos de los usuarios tienes que tener siempre tangibles, siempre presentes al momento de normar? Híjole, es que aquí primero habría que definir qué es un usuario. Ok. ¿Qué es un usuario en una universidad y quién es el usuario de ese marco normativo? Lo que te puedo decir es que hay unos muy claros que son nuestros estudiantes, nuestros profesores y el equipo directivo de la universidad. Esos son los que en este momento observo como usuarios críticos. Hay muchísimos más, ¿no? Pero esos tres. Eh, ¿Cómo cuadras la normativa para atender a esos usuarios? Depende de la estrategia, la misión, la visión de la institución. Pero tienes que tomarlos en cuenta los tres. Ahí es donde hablamos de la parte de equidad.
Y en este momento creo que estamos viviendo una transformación importante. Al menos observo yo dos muy claros, que son nuestros estudiantes y nuestros profesores. Nuestros estudiantes ya tienen otro perfil, ya tienen otra forma de aprender, ya tienen demasiada influencia de muchas variables externas que impiden que un proceso de aprendizaje como nos tocó a nosotros. Es muy diferente. Entonces, si no modificamos nuestros procesos, nuestra norma, cuidando esa parte de ese perfil de estos nuevos alumnos, esa normativa es obsoleta y no nos sirve de nada. Con los profesores, pensamos en los alumnos, pero en este momento ya tenemos profesores millennials. Los profesores millennials tienen otro estilo de enseñar, tienen otro estilo de preparar sus clases. Ambos clientes, ambos usuarios de estos dos que te estoy hablando, viven con la inteligencia artificial. Lo mencionó Joaquín. ¿Cómo vamos a incluir el tema de inteligencia artificial tanto para lo que tiene que ver con nuestros alumnos, con nuestros profesores? Y no paso al tema de directivos, que también van variando los objetivos. Entonces, es un elemento complejo, pero que tienes que cuidar que haya un equilibrio entre los diferentes usuarios de tu normativa. Es difícil, es muy complicado. Y también tienes que definir cuáles son las reglas de quién decide, cómo se decide y cuándo se decide. Pero un elemento muy importante, debe de haber un proceso también que permita la flexibilidad de ese marco normativo y que se ajuste a los nuevos tiempos que nos piden ahora el mundo, ¿no? Entonces, no podemos vivir en un proceso de definición de normativa donde cada 2 años se revisan reglamentos, porque en 2 años todo cambió. Entonces, todo es una amalgama de elementos y variables que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, nada más si me permites complementar, digo, totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Luis. Nada más quiero subrayar el tema de que no quisiera que se interprete, en mi opinión, que tenemos que adaptar a lo que el usuario Sí. piense, diga, haga. A ver, sí estoy de acuerdo totalmente que necesitamos modernizar, estar a la vanguardia, estar alineados a las situaciones que están pasando en nuestros públicos alrededor. Pero yo siempre he sido un creyente también de cuidar el tema de que no siempre es voy a hacer lo que quieres, tengo que hacer lo que se debe hacer, lo que se necesita hacer. Entonces, en ese sentido, nada más cuidar, insisto, cuidar que hay otra vez principios, definiciones que una vez analizadas y reflexionadas y que estén alineadas, como dijo Luis, con la misión, con la visión, con los principios institucionales, eso lo vamos a salvaguardar. Y aunque el usuario, sea quien sea, tenga opinión distinta o diga, no, a mí esos principios y esos valores, no, o voy a hacer cosas que van en contra de eso, ahí no debe de haber esa flexibilidad para decir, ok, voy a adaptarlo. Esto es el principio, lo vamos a salvaguardar, te escucho, te entiendo, lo platicamos, lo dialogamos, pero hay momentos donde es por aquí. Entonces, digo, quiero hacer más este comentario para decir, oye, la importancia del rigor, la importancia de la flexibilidad, y llegarán momentos en que tenga uno que tomar una decisión y quiero yo insistir que la decisión debe privilegiar, cuando están enfrentados principios y flexibilidad, debe privilegiar los principios, siempre en un marco de diálogo, de análisis, de discusión, pero cuidando lo esencial. Y ahí yo voy a terminar de complementar. Termina de complementarme Yo- este rompecabezas Sí. tan complejo que estamos aquí armando, vale. A ver, ¿qué más? Es complejo y yo voy más acorde al comentario porque sí, obviamente cada quien desde su trinchera, ¿verdad? Pero con un ejemplo muy claro. A ver, el objetivo es que no se enferme el niño, ¿no? Vamos a pensar en niños, muchos de ustedes tienen hijos, sobrinos, demás. A ver, no te estoy preguntando si te vas a poner chamarra o no, te la vas a poner, pero tú elige qué color.
Y ahí está, no porque el niño no quiera, no se va a poner, no, esto sí se tiene que seguir. Entonces la flexibilidad donde, pues puedes elegir si es la de colorcito azul, la verde, la roja, la de este material, todo, pero te vas a poner chamarra. ¿Por qué? Porque afuera estamos a -5 grados. Entonces tener eso en mente, porque no es a gusto, porque las generaciones van cambiando muy rápido y no podríamos estar cambiando y ajustando normativas y todo. Insisto, calidad son indicadores universalmente reconocidos y esos hay que cuidarlos, teniendo otras cosas, los valores añadidos, el valor añadido del programa, de la institución, de la empresa, de lo que sea, ¿qué más le vas a dar? Pero esto sí o sí lo tienes que cumplir. Bueno, pues miren, seguimos llenando nuestro rompecabezas de piezas y cada una tan complicada, ¿verdad? Para poderla realizar. Y aquí tenemos a 3 expertos del Tecnológico de Monterrey para poder crear este rompecabezas detrás del concepto de la calidad educativa. Entonces, vamos concluyendo, estamos por cerrar nuestro episodio y creo que en este cierre es importante ver cómo escuchamos al usuario para poder entender cómo vamos adecuando esas normas sin perder de vista que hay mínimos indispensables que no se pueden cambiar porque son la esencia para asegurar que se cure el niño. Y detrás de todo esto tenemos siempre la presión de la transformación. La rigidez de repente se ve retada a que todos los días pareciera que tenemos un montonal de situaciones retadoras que volver a incorporar a nuestros modelos de enseñanza, a nuestros procesos educativos, donde algo tenemos que cambiar. En este mundo real de la transformación con calidad educativa, pido a mis 3 expertos que me ayuden con 3 recomendaciones importantes desde su punto de vista para nuestra audiencia. Empezamos aquí con Vale. ¿Cuáles serían tus 3 principios básicos de recomendación? Pues de tener muy claro el por qué, el para qué y cómo evaluarlo. Yo, con tu experiencia de evaluación educativa, para mí eso es muy básico. El tener muy claro estas 3 cosas, no estoy peleada con innovar, con cambiar, pero saber el para qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a cambiar al respecto? Entonces, tenerlo claro y siempre contar con la evidencia que sustente que fue éxito tu cambio. Transformar con sustento. Muy bien, gracias, Vale. Joaquín, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, a ver, obviamente pudieran ser muchas, pero yo quisiera decirles un mensaje principal para mí es atrevernos, mantener un espíritu de curiosidad, de indagación, de buscar siempre cómo las cosas pueden ser mejores, diferentes, acordes a las necesidades y a las realidades, no quedarnos estáticos, no quedarnos anclados en cosas que funcionaron y ya no funcionan. Eso sería, digamos, mi primera recomendación. Sí, atrevámonos, atrévanse a cuestionar, a cambiar, a indagar, a mover. Segundo, que eso cuando lo hagamos, mantengamos siempre clara el principio, el valor, la esencia de qué cosas sí podemos modificar y qué cosas me voy a mantener firme. Es decir, voy a transformar, pero voy a mentir, voy a ser deshonesto. ¿Para qué quieres cambiar o hacer algo mucho mejor si te vas a desapegar de esos valores, esos principios, o voy a romper la ley? Oye, a lo mejor a veces la ley necesita modificarse, sí, pero necesitamos buscar la manera de cómo hacer una transformación y al mismo tiempo transformar la ley. Pero si voy a hacer la transformación para romper la ley, en mi opinión, creo que es lo que tenemos que cuidar. Entonces, es sí buscar la transformación, manteniendo el faro, el ancla de los deberes, de los principios, de los valores propios institucionales de la sociedad. Y tercero, mantener constantemente una revisión, una autoevaluación, una autocrítica para decir, oye, ¿cómo voy? ¿Voy bien? ¿Estamos haciendo las cosas como buscamos? ¿Están anclados a los deberes seres? Y esto que estoy haciendo constantemente, levantar información, levantar evidencias, entender qué está pasando para que me ayude a saber si estoy bien y si voy en el camino correcto. Porque puedo seguir aferrado a hacer algo y no estar entendiendo qué está pasando y sigo caminando en la dirección incorrecta, equivocada, ¿verdad? Entonces, en resumen, atrevernos a transformar, cuestionar,
mantener siempre claro el ancla de esos principios y valores y constantemente retroalimentarnos para saber que vamos en la dirección correcta. Bueno, pues aquí está otro concepto importante, la honestidad detrás de la construcción de estos principios que nos permitan el equilibrio entre la transformación y la calidad. Muchas gracias también, Joaquín, por la reflexión. Y cerramos aquí, Luis, ¿cuáles son tus recomendaciones? A ver, yo diría 3 elementos. Uno, analizar muy bien qué nos trajo como institución, como organización al punto en el que estamos, cómo llegamos ahí y qué queremos mantener, que son los principios que menciona Joaquín. Sobre esos principios, decidir hacia dónde queremos caminar. O sea, es muy claro tener el rumbo hacia dónde quiero ir. No se vale transformar a ver por dónde me lleva el mar, por dónde me lleva el río. No, hasta dónde llegué, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, qué es lo que quiero, sobre qué quiero avanzar y hacia allá ir. 2, investigar, ver qué hay en el mercado, ver qué hay en el mundo, ver qué hay en tu ciudad. A veces queremos inventar el hilo nuevo, el hilo negro, que pensamos que es nuevo y no es nuevo, No ¿verdad? es nuevo. Entonces, ¿qué hay? Muchas veces hay universidades, hay organizaciones que ya han hecho cosas y que nos pueden servir. Ese sería el siguiente punto. Y el tercero es, la transformación no se da por obra y gracia del Espíritu Santo ni porque lo dijo el rector. La transformación se da después de un proceso complicado de cambio de mentalidad, de cambio de procesos, y eso tiene que estar muy bien acompañado porque si no, la transformación no se va a dar. Hay resistencias, naturalmente los seres humanos nos resistimos a cambiar, entonces muchas veces puede ser un extraordinario proyecto, una extraordinaria idea de transformación, pero si no va acompañada con un proceso de cambio, no va a avanzar. Bueno, pues aquí yo esta última parte que nos recomienda Luis lo veo también como la humildad de las instituciones para entendernos mejor y para aprender de otros y para saber poner por delante de intereses de forma el cumplimiento de fondo que a todos nos interesa, que es esa transformación que realmente le dé un valor a nuestros alumnos, que realmente nos lleve a aportarle a la sociedad nuevos profesionistas o nuevas personas que llegan preparadas porque realmente les dimos las herramientas. La calidad está bajo la lupa, porque hoy nos preocupan mucho estos aspectos del entorno que nos están retando. No dejemos de lado que tenemos un compromiso muy importante con la educación. Gracias por acompañarnos a este episodio. Creo que tenemos todavía mucho que seguir ahondando en estos temas. Ya bien lo decían nuestros invitados, hay mucho todavía que pudieran ser temas específicos para abordar, pero yo creo que lo más importante está dicho hoy. Tenemos este compromiso, podemos hacerlo bien si tenemos la humildad, si tenemos los principios, si nos enfocamos a evaluar lo correcto. Gracias nuevamente, los esperamos en un episodio más de Innovated. Innovated, transformando la educación. Innovated es una producción de Tech Sounds Podcast e innovación educativa y aprendizaje digital del Tecnológico de Monterrey. Escúchanos cada 15 días en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en YouTube.